Queridos amigos y hermanos, me perdonan la prontitud de la pregunta en este sermón, pero es menester hacerlo, pues el terreno que tenemos para recorrer delante de nosotros es un poco extenso, por lo cual de antemano también aprecio la paciencia mientras elaboramos cada punto en la Escritura, mis amados. La pregunta es, ¿para qué se congrega usted? ¿Cuál es la razón por la que usted se congrega? Yo espero que hasta este punto nosotros podamos decir, yo me congrego porque soy un hijo de Dios y quiero estar con la familia de Dios. Yo me congrego porque Dios se refiere a la familia suya como columnas y baluartes de la verdad. Luego yo me congrego porque soy columna y baluarte de esa verdad. Yo me congrego porque Dios me llama a testificar de mi sujeción al señorío de Cristo. Yo me congrego, razón número 4, para escuchar el evangelio de Cristo, para predicar el evangelio de Cristo o para hacer discípulos en el nombre de Cristo. Quinta razón, yo me congrego porque Dios me llama a ser edificado mediante la predicación de la palabra y porque también me llama a edificar a otros hermanos mediante su palabra. ¿Para qué se congrega usted? Yo espero que cada uno de nosotros esté guardando estas razones que hemos expuesto de manera ordenada y bíblica. Espero que las estemos guardando en el corazón. No obstante, quiero hacer una muy breve y sucinta introducción al tema que tenemos hoy. Es un tema interesante, es un tema bíblico y es un tema que nos compete abrazar, porque esa es la sexta razón por la que usted y yo nos congregamos. Venimos, hermanos, de un contexto donde la enseñanza al respecto de la adoración no puede ser menos bíblica que esto. Nos han enseñado, a muchos de ustedes también, nos han enseñado que la adoración es aquella música suave que va preparando el corazón para entrar en la santidad de Dios. Y nos han enseñado también de manera equivocada que la alabanza es la música más alegre y movida que nos regocija delante del Señor. Repito, nada puede ser menos bíblico que lo que acabo de mencionar. Hermanos, la adoración a Dios es mucho más que un canto a Dios. Técnicamente hablando, la palabra adoración, y si usted no entiende esto, no va a entender nada de lo que vamos a decir a continuación. Técnicamente hablando, la palabra adoración proyecta la idea de una inclinación, de una venia, de una humillación o de una postración en tierra delante de, en homenaje a o en reconocimiento a una autoridad superior. No les estoy enseñando que la adoración implica o demanda que literalmente nosotros tomemos una postura. No, nosotros somos libres de posturas. Nosotros, si queremos, podemos honrar o alabar al Señor de pie o sentados. Nosotros, si queremos, podemos orar al Señor o de rodillas o de pie o sentados de igual manera. Lo que les quiero decir, mis amados, es que la palabra adoración indica la postración total de una persona frente a una autoridad superior. ¿Ya entienden ustedes por qué los comentarios de que mientras estemos adorando a Dios debemos guardar reverencia? Porque la reverencia es incompatible, la irreverencia es incompatible con la adoración a Dios. ¿Cómo puedo decir yo, cómo puedes decir tú que estás en realidad adorando a Dios de una manera agradable a Dios y de manera irreverente, pensando en una cosa, jugando con una cosa, coloreando una cosa, haciendo un crucigrama, jugando con el teléfono? Esas cosas son incompatibles. Adorar, ojo con esto, hermanos, por favor,
no es cantarle a Dios. Adorar es rendirse en reverencia y obediencia a Dios. Eso es adorar. En su nivel más básico, la adoración a Dios se trata de acercarnos a Él en comunión y en obediencia, de tal manera que aquel a quien adoramos, nuestro Dios, sea magnificado y glorificado. Eso es adoración a Dios. Entonces, hermanos, por favor, se los voy a probar. Y si tienen preguntas, hermanos, este es uno de esos temas en el que mayor evidencia bíblica hay en contra de las falsas enseñanzas de que la alabanza es movernos de un lado para otro y de que la adoración es hacer esto o lo otro. No, mis amados hermanos, es mucho más que eso. Es mucho más que un ritmo, mucho más que una canción, mucho más que una forma, es mucho más que eso. Adorar a Dios, hermanos, mis amados hermanos, es rendirnos delante de Él en asombro por lo que Él es. Él es el creador omnipotente. Él es nuestro Salvador. Adorar a Dios es rendirnos delante de Él en todo temor y en obediencia, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Cómo no vamos a estar en total reverencia mientras le adoramos? Mis amados hermanos, si ustedes estuvieran adorando a un hombre, hermanos queridos, le debemos, imagínense, pero hermanos, ustedes no están adorando a un hombre y espero que nunca lo hagan porque serían unos idólatras. Nosotros estamos adorando a Dios y por fe sabemos que Dios está con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Esa fe no la podemos dejar perder. Luego, la adoración a Dios implica, hermanos, que en el culto público de adoración, los que nos congregamos, lo hacemos porque tenemos el deseo de expresarle al Señor. Bueno, sabemos que Él lo conoce ya, pero nos congregamos porque queremos expresarle al Señor desde el fondo de nuestros corazones nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra gratitud, nuestra reverencia y nuestra devoción. Eso es adorar a Dios en el culto público, mi amado. No es cantarle, no es aplaudirle. Hermanos, ¿de dónde el cristianismo ha tomado esas prácticas? Muchos de nosotros íbamos a iglesias, y esto no lo digo, hermanos, ustedes me conocen, esto no lo digo ni criticando ni hablando mal, no, hermanos. Dios nos proteja a todos nosotros de querer sobresalir pisoteando a los demás. Eso es horrible. Pero hermanos, ¿recuerdan las épocas donde aplaudíamos y saltábamos y bailábamos y nos movíamos de un lado para el otro? Y estábamos convencidos de que eso era adoración. Oh, hermanos, recuerden las tres cosas por las que ahora orábamos: luz, humildad y gracia. Hermanos queridos, necesitamos la luz de Dios para ver lo que no estamos haciendo bien, ¿no es así? Muéstrame tú, dice Eliú en el libro de Job. Muéstrame tú, Señor, dice, lo que yo no veo. Hay veces no vemos. Creemos que estamos en lo correcto, pero no vemos. Así que, Señor, danos luz en esta mañana para poder ver las cosas que no estamos haciendo bien. Y dame humildad. Necesitamos humildad. Hay muchas personas que ven, que saben que las prácticas en otras partes no son conforme a la Biblia, pero no tienen la humildad para reconocerlo. Pero no solamente necesitamos que Dios nos ilumine para ver qué no estamos haciendo bien. No solamente necesitamos la humildad para reconocer que no lo estamos haciendo bien, sino que necesitamos la gracia de Dios para hacerlo como a Dios le agrada. ¿Saben a dónde los quiero llevar, hermanos? Y lo vamos a probar en la Biblia. Que la adoración a Dios no es algo de decisión personal, de gusto personal, de preferencia personal. La adoración a Dios se hace no como el pastor diga. Dios libre a la iglesia. ¿Se hace como a Dios le agrada o no se hace? Y es aquí, hermanos, donde invocamos de nuevo
esa cuarta razón por la que nos congregamos. Nos congregamos porque queremos testificar de que somos doulos de Cristo, siervos de Cristo. Nosotros no somos los amos y señores de nuestras vidas, ni siquiera, aunque muchos así lo crean. Somos siervos de Cristo. A menos que usted diga que no es cristiano, usted puede decir, sí, yo no soy siervo de Cristo. El que no es cristiano, lo digo con respeto, puede decir, yo soy siervo de Satanás. No le choque, no, espero no estarlo ofendiendo. Pero el que es cristiano debe decir, yo soy siervo de Cristo. Yo soy doulos, esclavo del Curios, del Señor. Hermanos, no podemos venir a adorar al Señor de la manera como a mí me guste, como a mí me plazca, como yo quiera. Debemos ser humildes y reconocer que como hijos de Dios nos reunimos en la casa de Dios para adorar a nuestro buen Dios conforme Dios lo establece en su palabra. Quiero que hermanos abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo número 4, versículos 23 y 24, Juan 4, 23 y 24, dice la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, hoy no estamos aquí porque sí. Hoy estamos congregados con un propósito en mente. ¿Cuál? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario que cada uno de los hermanos en la iglesia adore a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario, repito, que nosotros sepamos que nos congregamos para adorar a Dios como Él lo establece en su palabra. Ahora, ¿por qué esta enseñanza? Por honor a la verdad, hermanos. Porque muchos creyentes siguen abrazando conceptos cerrados al respecto de la adoración. Conceptos espurios. ¿Sabe usted qué es espurio? Ilegítimo. Conceptos de una adoración adulterada que no agradan a Dios. Adoración que es un poco de lo que Dios dice en su palabra y mucho de lo que a mí me gusta del mundo. Me gusta la música, me gusta el ritmo, me gusta la danza, me gusta eso. Y esas cosas del mundo es lo que queremos traer al seno de la iglesia, mis amados hermanos. Cuando es la iglesia la que debería estar contagiando el mundo y testificando que sus obras son perversas. Esto no es extremismo, hermanos. Es tener un carácter bíblico. Yo les he enseñado a ser pacientes, les he enseñado a amar a los perdidos, pero también, hermanos, a tener firmeza, porque no podemos adulterar la verdad. ¿Cuántas personas se han levantado de estas sillas a lo largo de 10 años porque dicen, en esa iglesia hay buena palabra, pero no adoran a Dios? Hermanos, yo no conozco el hermano que le haya dado rabia cuando una persona dice eso. Cuando una persona dice, en esa iglesia hay buena palabra, pero no hay adoración a Dios, a uno no le da rabia. A uno le da dolor en el corazón, hermanos. A uno le da tristeza en el alma. ¿Por qué? Porque son personas que no saben qué es la adoración a Dios. Son personas que no han entendido qué es adorar a Dios. Son personas que hasta ese punto creen que adorar a Dios es saltar al ritmo y al son de una música. No, hermanos, eso no es adorar a Dios. Es importante que le prestemos toda nuestra atención al asunto, al tema de la adoración, porque, hermanos, toda adoración o toda supuesta adoración que no obedece el modelo bíblico no es una adoración que es aceptada por Dios. O les hago una pregunta. ¿Acaso cuando el pueblo traía ovejas pierniquebradas, ovejas con defecto,
esa adoración, ese sacrificio era acepto a Dios? Ustedes lo pueden ver, no necesito que yo se los explique. Pero pastor, es que hoy no traemos animales. Es el mismo principio. La adoración a Dios obedece a unas normas que Dios ha establecido, que más adelante vamos a tocar algunas de ellas. Pero hermanos, quiero que pasemos después de esta brevísima introducción y antes de que entremos a examinar el texto, quiero que juntos podamos apreciar cuál es el problema. Porque tenemos un problema. El cristianismo tiene un problema y grave. Entonces quiero que miremos y quiero aproximarme a este punto como mostrándoles una moneda. La moneda tiene dos caras. Bueno, en mi opinión, este problema tiene dos caras también, tal y como una moneda. La primera cara de la moneda la constituye la falsa creencia de que podemos adorar a Dios como nosotros querramos. Ese es el primer grave problema que tiene el cristianismo, hermanos. Ojo, porque no les estoy diciendo, mis amados hermanos, que en virtud de que aquí no hay danzas, no les estoy diciendo de que todas las danzas son demoníacas. Por supuesto que no. Noten que estamos estudiando este asunto en el contexto del culto público de adoración a Dios en la iglesia. Son cosas que debemos diferenciar, ¿entendimos? El hecho de que aquí no exista una guitarra eléctrica con un bajo no implica, por amor a Cristo, no lo llevemos a ese extremo, no implica de que haya una buena banda que toca una música decente con una buena guitarra y un buen bajo. Estamos hablando de lo que hacemos como pueblo de Dios. De eso estamos hablando. Entonces no podemos extrapolar una cosa con la otra. Debemos diferenciarlas claramente. Pero hablemos del primer problema, hermanos. El primer problema es, no, yo creo que puedo adorar a Dios como yo quiera. Eso es lo que enseña el mundo que se opone a Dios. El mundo que no reconoce la autoridad de Dios. El mundo que busca infiltrar la iglesia de Dios. ¿Qué dicen en el mundo? La iglesia, bueno, no me importa, ustedes pueden adorar como ustedes quieran. Oh, sí. El problema, hermanos, no es que el mundo produzca mundanalidad y produzca pecado. No puede producir nada más. El problema es que nosotros que estamos no en el mundo, sino en la iglesia, nos enamoremos o nos comiencen a gustar las cosas que hacen los del mundo. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando nosotros vemos esas iglesias con baterías y guitarras, instrumentos y cantantes y danzas y cintas y una cosa y la otra, yo le hago una pregunta. ¿Desde cuándo acá la adoración a Dios ha sido así? Usted nunca puede decir, oh pastor, pero es que no pastor, hay que modernizarse. Es que en las épocas de Calvino esto se veía. No pastor, es que en los puritanos esa era la norma. Pero pastor, vamos más allá. En los padres de la iglesia, siglo IV y V, así se adoraba a Dios. Pero pastor, es más, tenemos en la Biblia la manera en la que las danzas eran la popularidad, en que la batería se tocaba. No, hermanos, lo que hoy vemos en las iglesias no tiene precedente bíblico alguno. Ninguno. Y no obstante, se ha normalizado, se ha convertido en la norma de tal manera que ahora el cristianismo ve una iglesia que adora de manera neotestamentaria, como lo hicieron los apóstoles del Nuevo Testamento. Los apóstoles del Nuevo Testamento y dicen, ahí no hay adoración. Si ven el mundo invertido, a lo bueno se le llama malo, a lo bíblico se le llama no hay adoración. Hermanos, pero eso de adorar a Dios como las personas quieren y creen, eso no es nada nuevo. El ser humano siempre se ha visto tentado a decir, bueno, sí, yo adoro a Dios, lo adoro de buena gana, lo adoro sinceramente. Y bueno, si no hago esto o lo otro en la adoración a Dios, pues a Él no le importa.
Hermanos, en la adoración a Dios, y no vamos a tocar este tema, nunca terminaríamos, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quisieron traer delante del Señor fuego extraño, un incienso que no tenía los ingredientes que Dios había establecido para ese incienso. Ya están viendo el punto. La adoración de las ovejas pierniquebradas no era acepta delante del Señor. La adoración con el incienso que Dios no había mandado no fue agradable para el Señor. Tanto así que descendió fuego del cielo y consumió a Nadab y Abiú. Hermanos, ojo, el hecho de que hoy en día no descienda fuego del cielo no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. El hecho de que hoy en día no descienda fuego del cielo sobre quienes adoran al Señor como bien le parecen, quiere decir, hermanos, ay de nosotros, porque no existe peor juicio de Dios sobre alguien cuando Dios no le muestra el pecado a ese alguien. Ese es el juicio de Dios más grande, hermanos. Pero, hermanos, seguimos. Después tenemos otro caso, el de los samaritanos, que creían, que esto es muy interesante, que creían que adoraban a Dios de una manera agradable a Dios. Particularmente ellos creían que adoraban a Dios en el lugar correcto, de la manera correcta, y la mujer samaritana da fe de lo que acabo de decir. Leamos el versículo 20, mis amados hermanos. Dice, nuestros padres, nuestros antepasados, adoraron en este monte, pero vosotros, haciendo referencia a los judíos, decís que solo la adoración debe ser en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La pregunta es, ¿qué vemos en la mujer samaritana? La convicción que vemos en los cristianos y en los carismáticos y en los neocalvinistas de hoy en día. Estamos adorando como Dios manda. A la mujer samaritana no decimos que le faltaba humildad. La mujer samaritana no tenía luz, no podía ver. La pregunta es, ¿adoraban los samaritanos de una manera correcta a Dios? Y la respuesta es no, mis amados hermanos. No. Los samaritanos, para comenzar, solamente creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Habían edificado un templo similar al de Jerusalén en una montaña diferente cerca a la ciudad de Sicar. Puede que a ellos les hubiera gustado adorar allá, puede que ese templo fuera más hermoso, puede que ese templo estuviera más cerca de donde ellos vivían, pero el punto es este: Dios había establecido un lugar, y ese lugar era Jerusalén. Dios había establecido un lugar y solo en ese lugar se debían llevar las ofrendas. Hermanos, en esa dispensación no habían iglesias aquí y allá, sinagogas aquí y allá. No, hermanos queridos. Bueno, sinagogas sí habían, hermanos, pero no habían, bueno, usted traiga aquí la ofrenda. No, las ofrendas solamente se debían llevar al templo en Jerusalén, porque era el único lugar que Dios había establecido hasta ese punto. Hermanos, samaritanos, sin darse cuenta, los sacrificios que ellos ofrecían jamás serían de agrado a Dios, porque no eran sacrificios ofrecidos ni de manera correcta, ni por las personas correctas, ni en el lugar correcto. El templo que los samaritanos habían construido cerca de la ciudad de Sicar no había sido santificado por la misma presencia de Dios. El templo de Jerusalén sí. ¿A dónde los quiero llevar, hermanos? A que la adoración a Dios es acepta solo cuando se rinde en términos de lo que Él demanda. Vuelvo y repito, la adoración a Dios solo es acepta
cuando se rinde en los términos que Él demanda. Pero hay veces nos creemos más listos que Dios. Hay veces creemos que podemos adorar a Dios. Bueno, vamos a traer mitad de la palabra y bueno, estamos en el 2024. Vamos a traer 2 o 3 instrumentos, ¿cierto? 75 de la palabra y solamente 2 instrumentos. Ojo, no estamos diciendo que los instrumentos sean malos. Lo que estamos diciendo es que el instrumento no debe opacar nada de lo que se hace en la iglesia. Porque es cuando lo opaca, entonces se convierte en algo carnal y vano. El cristiano no necesita ser estimulado por un instrumento. El cristiano lo único que necesita es ser convencido por el Espíritu Santo de que está frente a la presencia de Dios. Si existe alguien que necesita ser estimulado por un instrumento, note usted que lo que está vibrando no son las fibras de su alma, sino de su carne. Es el movimiento tranquilo. No era así. No era el piano tranquilo que nos movía a llorar y a llorar. Y no era la música con las baterías que nos movía a saltar y a saltar. Y salíamos de la iglesia vacíos en el alma, hermanos. No, mis amados, la adoración a Dios no son instrumentos, no son grupos, no son danzas, no son cintas, no son adornos. La adoración a Dios mana del corazón redimido, hermanos queridos. Por eso es espiritual. Así que ese es el problema, hermanos. Nosotros decimos que este es un problema porque si es cierto, si es verdad, aquello de que cada iglesia, noten este razonamiento, si es verdad aquello de que cada iglesia tiene la potestad de escoger cómo adorar a Dios, entonces, miren el problema, no hay manera correcta o equivocada de adorar a Dios, ¿entendió eso? Si cada iglesia puede adorar a Dios como bien le parezca, entonces no hay manera correcta o incorrecta de adorar a Dios. Y a eso nos ha llevado el carismatismo, mis amados hermanos. ¡Qué vergüenza! Las burlas que le hacen al nombre de Cristo. Personas saltando como locos, riéndose como desquiciados, revolcándose en el suelo, so pretexto de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. ¡Qué tristeza, mis amados hermanos! Eso no es adoración a Dios. Hermanos, el problema de muchas iglesias en la actualidad es que cada uno está haciendo lo que bien le parece. ¿Le suena parecido al texto que leímos ahora? En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué hicieron? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted sabe cuáles son los casos donde la iglesia hace lo que bien le parece? Una iglesia que hace lo que bien le parece es una iglesia que no tiene a Cristo como Rey y Señor. Porque las iglesias que tienen a Cristo como Rey y Señor no hacen lo que bien les parece, hacen lo que Cristo les ordena en su palabra, hermanos. Pero, ¿recuerdan la otra cara? Bueno, ya les mostré una cara del problema. La otra cara del problema radica en lo siguiente. Radica en un concepto deficiente de lo que significa libertad cristiana. Hay cristianos que creen que la fe en el Cristo del Evangelio los libra o los exonera de la obediencia a la ley de Cristo. Hay personas que creen que la fe en Cristo los libra de obedecer las normas, las leyes, los principios reguladores presentes en las Sagradas Escrituras. Muchos cristianos, por ejemplo, dicen, somos libres de incorporar prácticas del mundo en la iglesia.
porque ahora lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Ustedes no han escuchado eso? Claro que sí. Lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Y qué versículo citan? Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Hermanos, por amor a Cristo, ni siquiera saben interpretar ese versículo, porque ese versículo no significa de que podemos hacer todo desde que lo hagamos para la gloria de Cristo. Note esto. Si ese versículo significara que todo lo podemos hacer para la gloria de Cristo, me perdonan esto, entonces vamos a beber cerveza, porque si lo hacemos para la gloria de Cristo, está bien. Entonces vamos y hurtemos algo, porque si lo hacemos para la gloria de Cristo, porque es algo que necesita la iglesia, está bien. Entonces vamos y hagamos una cosa o la otra, porque si lo hacemos para la gloria, es como si la expresión lo hago para la gloria de Cristo santificara el pecado que estamos haciendo, hermanos. No, hermanos queridos, lo que ese versículo nos enseña es que todo lo que es lícito y permitido por el Señor lo debemos hacer buscando la gloria de Cristo. Ese versículo no es una carta blanca del apóstol Pablo para que el cristiano o las iglesias en su defecto hagan lo que quieran. Nunca lo ha sido. Pero llegamos a este siglo malo, a este siglo donde tuercen las escrituras, a este siglo donde engañan a los incautos, y llegamos y ahora la Biblia significa otra cosa de lo que ha significado por los últimos 2000 años. ¿Quiénes son los incautos? Los que no escudriñan la palabra, los que no miran la historia de la iglesia, los que no quieren ser desafiados con la luz de la verdad, los que se han acostumbrado a que los músicos los muevan de un lado para el otro, creyendo que moviéndose están más cerca de Dios. Esos son los incautos. Mis amados hermanos, ¿esa es la libertad cristiana? No, esa no es, hermanos. La libertad cristiana no consiste en que podamos adorar como queremos o que podamos adorar con los instrumentos o la música que usa el mundo. La libertad cristiana, anótelo bien, consiste en que somos libres en Cristo de ese complejo sistema ceremonial. Esa es la primera implicación de la libertad cristiana, mis amados. Pablo luchó con esto y todos los pastores bíblicos luchamos con esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, claro, se los digo con respeto, porque muchos de ustedes vienen de ese trasfondo carismático y pentecostal y vienen a una iglesia reformada y dicen, no, esto no es así. Entonces venimos de extremos y pasamos a otros extremos. No, el cristianismo bíblico es centrado, es lógico, es racional, es bíblico. Dicen, somos libres en Cristo. Sí, somos libres en Cristo. Ya no tenemos que cumplir ese complejo ritualismo que Dios había establecido para con los judíos. ¿De qué más somos libres en Cristo? Somos libres en Cristo de los mandamientos de los hombres, hermanos. Los hombres no son los que nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. Lo que dice qué hacer y cómo hacerlo es la palabra del Señor, y quien nos dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer es nuestro Dios. Somos libres en Cristo de la condenación de la ley. Bendito sea el Señor, hermanos. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Somos libres en Cristo ¿de qué más? De la esclavitud del pecado. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Somos libres en Cristo, hermanos, para obedecer. Antes éramos esclavos de Satanás y no podíamos obedecer a Dios, ¿no es así? Ahora somos libres en Cristo y podemos obedecer al Señor. Hermanos, pero no somos libres en Cristo para romper la ley del Señor, ni para adorar de una manera contraria a las Escrituras. Cuando nos reunimos como hijos de Dios en la casa de Dios para adorar a Dios, ¿bajo qué autoridad lo hacemos? ¿Usted se congrega aquí por qué? ¿Porque yo le ordeno o porque Dios lo ordena? Lo segundo, ¿no es así? Muy bien. Luego, sigan el razonamiento. Si nos congregamos,
porque Dios nos ordena, noten lo tonto y noten lo ridículo de la siguiente idea. Yo me congrego con la iglesia porque Dios me lo ordena, pero me congrego para adorar como yo quiero. No, eso no tiene sentido, es un oxímoron. No, lo uno se contradice con lo otro. No, nos congregamos como hijos de Dios en la casa de Dios, que no es el templo, es la iglesia, para adorar a nuestro buen y gran Dios como Dios lo establece en su palabra. No como la mayoría lo hace. La mayoría no significa que estén correctos, hermanos. Pero pastor, hay un pasaje en particular al que nos podamos referir para determinar cómo debe ser la adoración que debemos traer al Señor cuando nos congregamos. Sí, hermanos. Leamos de nuevo los versículos 23 y 24. Dice la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, el Señor Jesucristo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, eso es importante ahí, ahorita lo vamos a ver. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, para agradar a Dios debemos reunirnos para adorarle de manera espiritual, no carnal. Nos congregamos para adorar a Dios que es espíritu, no para que la música ni las bandas nos hagan sentir bien. Ojo con eso, porque la adoración a Dios no es cuestión de cómo me siento. Ay, me sentí tan bien en la adoración. Hoy sentí la presencia del Espíritu. No, en la adoración. Hermanos queridos, si una persona necesita de una música para sentir la presencia del Espíritu, esa es la prueba de que el tal es un carnal. Hermanos, quiere el Señor darnos discernimiento para continuar considerando estas cuestiones. Vamos a hablar entonces de la adoración en la Biblia. Hermanos, me sabrán excusar que no estamos tocando este tema con la profundidad que demanda, porque estamos viendo son las 10 razones. De ahí para adelante, espero que usted con Biblia en mano y con buen material de apoyo pueda escudriñar más y más en este asunto. Dice, previo, hermanos, a los versículos que hemos leído, yo quiero que ustedes vean el versículo 22, palabras de Cristo a la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. El Señor le estaba diciendo que ellos estaban equivocados como adoraban. Vaya, dígale a un cristiano hoy: usted está adorando de una manera espuria, equivocada, ilegítima, y el insulto es grande. No tienen argumentos bíblicos, entonces lo primero que le dicen a uno es: legalista, ustedes apagan al espíritu. Es lo único que le dicen a uno, no saben decir más. Hermanos, para adorar a Dios no podemos hacer lo que hacen. Para adorar a Dios no podemos hacer lo que hacen quienes no saben interpretar la palabra de Dios. Ojo, que el Señor Jesucristo le está diciendo: ustedes no saben, ustedes adoran lo que no saben. Sería tonto que el pueblo judío se acercara al pueblo samaritano a decirle: nos enseñan a adorar. Eso es tonto, ¿no es así que suena como ridículo? Bueno, de la misma manera, mis amados hermanos, nosotros no podemos mirar lo que hacen, las prácticas de los que no conocen cómo debemos adorar a Dios para decir: bueno, es que podemos hacerlo. No, hermanos queridos, no lo podemos hacer. La iglesia del Señor no puede hacer lo que hacen los maestros que no saben usar ni interpretar la Biblia de manera correcta. Ahora bien, el problema se pone más interesante, lamentablemente, pero más interesante, porque yo quiero, al menos de manera somera, mencionar 2 asuntos. Noten que acabamos de decir que no podemos copiar las prácticas ni podemos abrazar los argumentos de quienes no usan bien la palabra de verdad.
Pastor, ¿y de qué manera no la usan bien? Bueno, aquí vemos dos cosas, hermanos. Por ejemplo, uno de los casos más típicos de las personas que justifican danzas, bailes, baterías, guitarras, espectáculos, shows, todo esto y todo lo otro, pero es que, ustedes lo han escuchado, pero es que David lo hizo. Eso son pronto. Segunda de Samuel 6:14 nos dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Ahí está el garante bíblico. Nosotros lo podemos hacer. Si David lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Hermanos, esta manera de interpretar la Biblia, lo digo, es tan desazonada como nosotros poder decir, bueno, yo puedo mentir porque Abraham mintió para salvarle la vida a su esposa. Hay cuestiones en la Biblia que sucedieron, que son hechos históricos, y no por serlo son mandamiento para nosotros. ¿Me entendió eso, mis amados hermanos? Entonces yo voy a justificar que puedo cortarle la cabeza a una persona porque las cabezas de los impíos fueron cortadas en un par de oportunidades. ¿Entiende el punto, hermanos? No lo podemos hacer. Hermanos, en honor a la verdad, ¿alguien le ha explicado a estos amigos que lo que hacía David no es un modelo para la iglesia compuesta por los redimidos de la sangre de Cristo? Hermanos, en primer lugar porque eso era una celebración nacional. El pueblo estaba contento, estaba feliz, estaban trayendo el arca. Esto no se dio en el contexto del culto público de adoración a Dios. Tiene que entender eso. Segundo, porque la danza fue dentro del templo. No fue dentro del templo. Muy seguramente David hubiera sido consumido, porque dentro del templo, hermanos, la presencia misma del Señor lo llenaba. Bueno, no siempre, pero ya lo había santificado. El templo era destinado para unas cosas. Entonces no fue en el templo. Hermanos, y porque la danza, si yo voy a decir, bueno, entonces hermanos, como David danzó, pues hermanos, vengan vestidos todos con sábanas blancas y cintas azules la próxima semana, porque eso fue lo que David instituyó. Entonces los espero la próxima semana. Hermanos, la danza contradiría el principio bíblico neotestamentario de que la adoración a Dios es de carácter espiritual y no físico, ni musical, ni lúdico, ni expresivo, ni coreográfico, ni ninguna de estas cosas. Lo que les quiero decir, mis amados hermanos, es que no podemos tomar un versículo y hacer de ese versículo la norma para el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento en ninguna parte, escúchese bien, en ninguna parte me habla ni de instrumentos, ni de guitarras, ni de danzas, ni de nada de lo que hoy se ha popularizado en las iglesias. Hermanos, podríamos hablar de otros temas, hermanos queridos. Ustedes conocen el otro argumento, ¿cierto? Otra cosa que ellos hacen lamentablemente, o que hacen los que no adoran a Dios conforme a su palabra, es justificar el uso de luces, de instrumentos. No, es que hoy tenemos batería, hoy tenemos esto, hoy tenemos lo otro. ¿Y por qué? Porque el Salmo 150 sí lo dice. Ustedes han escuchado ese argumento también, hermanos. Ojalá tuviéramos tiempo para expandir y explicar el Salmo 150, pero hermanos, estos versículos no se pueden tomar como la manera en la que Dios determinó que la adoración debe ser ejecutada. Hermanos, o no podemos, cuando leemos el Salmo 150, no podemos ver que estamos hablando en un contexto poético en el que el salmista exhorta a los creyentes a derramar todo su gozo en las alabanzas a Dios. Ahí casi que podemos respirar este mensaje. Hermanos, al enumerar uno a uno todos los instrumentos musicales que estaban en uso en aquel entonces, el propósito del autor inspirado no es justificar el uso de los instrumentos en la iglesia neotestamentaria, sino que la adoración a Dios estuviera llena de gozo.
Hermanos, es que hay veces en la interpretación bíblica, algunos toman lo que les conviene y desechan lo que no les conviene. Entonces las iglesias carismáticas toman los diezmos, las ofrendas, las primicias, una cosa y la otra, y el Salmo 150 y lo otro. Eso sí, pero la obediencia a la ley del Señor, esa sí no la tomo. No, hermanos queridos, ojalá tuviésemos tiempo, hermanos. Hermanos, Matthew Henry dice, el puritano dice, que la adoración a Dios no es tanto el sonido de la música, sino del corazón mismo. Esa es la adoración a Dios. Segunda razón, el Salmo 150 no lo podemos tomar como el justificante del uso de los instrumentos, porque el contexto del versículo es la adoración veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Una adoración llena de colores, de ceremonias, de olores, de instrumentos y todas esas cosas. Y en el Nuevo Testamento no hay nada de eso. Ya lo dije, somos libres del complejo sistema ceremonial judío de adoración. ¿Por qué nos queremos volver a esclavizar a eso, hermanos? Tercero, porque la adoración neotestamentaria es espiritual, es sencilla, es sin complejidades, es sin arreglos, y en la que solo se requiere un corazón agradecido cuyas fibras vibren no a causa de un instrumento, sino a causa de gratitud para con el Señor. Eso sí se requiere. En la adoración del Nuevo Testamento no se requiere que nos hagan vibrar y temblar. En la adoración neotestamentaria requerimos que nuestros corazones tiemblen y vibren henchidos de gratitud con nuestro buen Dios. Esa es la adoración neotestamentaria, sencilla. Cuarto, si el Salmo 150 es la norma que demanda que la iglesia del Nuevo Testamento use instrumentos, entonces entraría a contradecir, ojo con este, si el Salmo 150 es la norma de la iglesia que justifica el uso de estos instrumentos, bueno, estos no, porque estos ya no existen, entonces esto contradiría lo que dice el Nuevo Testamento. Ojo con esto, porque ya les he enseñado, cuando tenemos una situación en la que la Biblia parezca dar dos mensajes diferentes, cosa que nunca es cierta, es la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento las que brillan por encima del reflejo de la luna del Antiguo. Es decir, debemos interpretar cualquier situación a la luz de los pasajes que sean más claros. Pastor, entonces, ¿cómo debemos adorar al Señor hoy día en la iglesia neotestamentaria? Hermanos, lo dice el apóstol de manera clara, con canto de salmos, himnos y cánticos espirituales. Y eso lo podemos ver en Hechos 16:25, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Hermanos, ¿qué más pruebas queremos? El apóstol nos dice una y otra vez que debemos adorar a Dios mediante el canto de himnos y de salmos. Eso tiene prioridad sobre toda la manera como adoraron en el Antiguo Testamento, hermanos. Mis amigos y amados hermanos, siempre recordemos esto, nos congregamos para adorar a Dios no conforme a los argumentos de quienes no saben comprender las Sagradas Escrituras, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice? Que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle de acuerdo con quién es Él. Si ustedes estuvieran adorando a un hombre, entonces traigan la música que al hombre le gusta, ¿sí o no? Si estuviésemos agasajando a un personaje de carne y hueso, pues esforcémonos y traigamos la música que al hombre le gusta. El mundo
le lleva a su madre una música de cuerdas, otros hacen otra cosa, etcétera. No voy a entrar en ese punto. Pero no estamos adorando a un Dios que es carne, como nosotros. Estamos adorando a un Dios que es espíritu. Por tanto, la adoración debe ser en espíritu, no con la carne. Leamos el versículo 23, ya leímos el 22. Dice, mas la hora viene, hermanos, y ahora es decir, la hora llegó. ¿Qué hora? Esa es la pregunta. ¿Qué hora? Hermanos, lo que les acabo de decir. La hora en la que la vieja dispensación o las antiguas ceremonias del Antiguo Testamento llegaban a su fin. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana es, oiga, ustedes están equivocados, pero tranquila, porque ya llegó la hora en la que ni ustedes tienen razón, ni los judíos tienen razón. ¿Sí me entienden el punto, hermanos? Ya, es aquí, ya llegó la hora donde no se va a adorar más a Dios, ni como ustedes creen, que por cierto están mal, ni como los judíos lo han estado haciendo. Porque la adoración a Dios se va a basar en la espiritualidad. Es decir, Dios es espíritu y Él demanda que la adoración a Él sea espiritual, no sea ya más hecha por medio de cosas tangibles. Todo en el Antiguo Testamento, el sacrificio de los bueyes, de las tortolitas, las ofrendas mecidas de granos, de cereales, de aceite, todas esas cosas eran cosas tangibles que tenían significados espirituales. No vamos a decir que no, por supuesto que sí. Pero ya llegó la hora, eso es lo que le dice Cristo a la mujer samaritana, donde esas cosas ya pasaron. Y donde la adoración a Dios se basa es en el Espíritu. Es una adoración espiritual. Mire bien las palabras del Señor Jesucristo. Mas la hora viene y ahora es, eso es lo que significa, ya lo explicamos, cuando los verdaderos adoradores, oigan, hermanos, ¿es usted un verdadero adorador? Hágase la pregunta. ¿Es usted un verdadero adorador? Bueno, entonces mire lo que define la adoración verdadera de un verdadero adorador. ¿Qué dice de los verdaderos adoradores? Que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ojo con esto. ¿Qué significa esto, mis amados? Dios es espíritu. Nuestra adoración debe ser espiritual. ¿Qué significa, hermanos? Podemos hablar mucho, hermanos, pero ¿qué significa, hermanos, en verdad? Sencillo. Que no es como nosotros pensemos que es, que no es como nosotros querramos que sea. La adoración debe manar de mi corazón, de mi espíritu, y debe ser rendida conforme la verdad revelada por Dios. Eso es adoración en espíritu y en verdad. Es decir, nos congregamos para adorarle en verdad, de acuerdo con la verdad revelada en la Biblia. Entonces, mis hermanos, en la adoración a Dios no es necesario ni un amplificador, ni baterías, ni guitarras, ni panderetas, ni ninguna otra cosa. Si los instrumentos, ojo, yo tocaba pandereta, por cierto, ¿cierto? Se los dice alguien que lo hacía con convicción. Y esto, hermanos, me lleva, y eso es bueno que lo recordemos, porque yo cuando lo hacía con convicción, estaba convencidísimo de lo que yo estaba haciendo, lo hacía para el Señor y Él lo recibía. Hermanos, aquí es donde decimos, las buenas intenciones no cuentan, hermanos queridos. Las buenas intenciones no cuentan. Con Dios lo que cuenta es la obediencia y nosotros obedecemos no porque seamos muy buenos o muy listos, sino porque Dios nos concede la gracia para hacerlo. Así que no necesitamos ni amplificador, ni baterías, ni guitarras, porque si los instrumentos musicales fueran necesarios para adorar a Dios, les estaríamos atribuyendo un papel mediador. Es decir, no puedo adorar a Dios sin que el instrumento me ayude. ¿Sí me entendieron?
no hay adoración si no hay instrumentos. Ya nos volvemos esclavos del instrumento. El día que a esta gente, a estas personas se les dañe un micrófono, la batería, ¡ay! Se dañó la adoración. ¡Ay! El diablo intervino y no se pudo adorar a Dios. Dependen de un instrumento. No, hermanos. Nosotros dependemos del Espíritu para adorar a Dios en espíritu. De hecho, mis amados hermanos, lo que los instrumentos estarían haciendo es, o lo que ellos hacen es provocan los sentidos y las emociones para que la carne llore. Si es que la canción es el pianito y todo lo demás, ¿ustedes no se acuerdan? Que a lo último del servicio colocaban el pianito y la música delicada y hacían el llamamiento al altar y pasaban al frente y llorábamos. ¿No se acuerdan? Yo sí lloraba también. ¿Cierto? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Manipulación de los sentidos por medio de instrumentos. Los instrumentos no son malos, hermanos. Ojo con eso. Malo es el hombre que los usa para manipularnos. Y tontos nosotros que nos dejamos manipular. Hermanos, ¿qué necesitamos para adorar a Dios? Necesitamos que Dios regenere nuestro espíritu. Porque si nosotros no somos regenerados, no nos podemos comunicar con Dios. Si yo no me puedo comunicar con Dios, no hay adoración. Necesitamos una mente regenerada. Ojo con esto. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros necesitamos analizar, juzgar y comprender las grandes verdades que leemos o escuchamos. Aquí es donde muy acertadamente el doctor Peter Masters habla de la adoración extática, llena de éxtasis. Perdíamos el control saltando y saltábamos y vibrábamos y nos movíamos y todo lo demás y no entendíamos nada. Lo importante era lo que sentíamos, ¿no es así? Sí, es así, hermanos. No, hermanos. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Claro que sí. Dice, pero también oraré con el entendimiento. Cantar a Dios. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. No son las emociones las que nos hacen estar más cerca de Dios. Es la gracia del Señor que nos atrae a Él cuando nos convence de esas hermosas y sublimes verdades por medio de una mente regenerada. Hermanos, necesitamos un corazón regenerado que nos permita, que nos haga apreciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la hermosura de nuestras iglesias locales. Necesitamos una voluntad regenerada para poder responder de manera que Él le agrade. No necesitamos danzas, no necesitamos instrumentos, no necesitamos coreografías, ni cintas, ni nada de eso, mis amados. Hermanos, quiero terminar conscientes del tiempo que ya llevamos, muy agradecido con el Señor, hermanos, porque pues en medio del calor, hermanos, en medio de nuestros desafíos, de tener tantos hermanos y amigos, pues hermanos, quizás nos entretenemos un poquito, pero he encontrado hoy, por la gracia del Señor, una audiencia, bueno, tengo que decirlo, como siempre, muy atenta. Yo no quisiera, hermano, dejarlo ir sin que veamos, al menos que usted me permita, solamente por favor, definir brevemente qué es el principio regulativo o regulador de la oración. Porque nosotros nos congregamos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿cierto? En espíritu, de manera espiritual, sin nada aquí que nos entretenga o que eclipse esa parte espiritual de la adoración, y en verdad, es decir, conforme a la verdad revelada por el Señor. Bueno, esa verdad revelada contiene normas, preceptos, ejemplos y principios que cuando los reunimos en un conjunto le damos el nombre de principio regulativo o regulador de la adoración.
¿Qué es eso, hermanos? Es algo pues muy odiado por algunos, pero es una realidad, hermanos, bíblica. El principio regulativo de la adoración, como ya lo dije, es el conjunto de verdades consagradas y consignadas en la Biblia, por medio de las cuales Dios manifiesta de qué manera Él desea que el pueblo de Dios le adore en la casa de Dios. Voy a mencionar, ojo con esto, algunos, resalto, ya me voy acercando al final, téngame paciencia, algunos de esos principios. Primero, está prohibido adorar a Dios teniendo imágenes, representaciones, estampas o estatuas o por medio de cualquier otro medio físico que suplante a Dios mismo. Pastor, esa ya me la sé. Tú ya me sacaste de esa idolatría católico-romana, ya me sacaste, eso no lo toca ver. No, por eso el principio regulador es una serie de verdades bíblicas que nosotros no podemos despreciar. Éxodo 24, ustedes lo conocen, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, hermanos, segundo, en la adoración a Dios y más particularmente en la oración es un elemento de la adoración a Dios que vamos a considerar la próxima semana. En la oración no se puede hacer repetición vana. Mateo 6:7, y orando, es decir, y adorándome no uses varias repeticiones. Ojo con esto. Venimos de contextos, eso no nos hace mejores que ellos, hermanos, ojo, pero venimos de contextos donde la adoración en gran parte gira en torno al mal uso del nombre de Dios. Es decir, donde la adoración se apoya sobre la violación al tercer mandamiento. Y en el nombre, y ato en el nombre, y todo es en el nombre, y en el nombre, y en el nombre. Eso es una violación al tercer mandamiento. Luego, ¿qué tipo de adoración agradable a Dios va a ser? Aquella que toma el nombre del Señor en vano. Tercer punto. La única manera aceptable de adorar al Señor en la iglesia neotestamentaria es con el canto de salmos y de himnos. Ya se los dije. Colosenses 3:16. Cantando, no es que el canto sea prohibido, pero cantando, ojo con esto, con gracia en vuestros corazones. Vea usted el punto de la adoración espiritual. Con salmos e himnos. Efesios 5:19. Mateo 26:30. Ahí lo vemos con el mismo Cristo. Y dice, y cuando estaba el Señor y sus discípulos, y cuando hubieron cantado el himno. No cuando escucharon el concierto en la sinagoga. No cuando estaban en medio de las danzas. No, hermano. Cuando cantaron el himno. El culto de adoración, este es como el cuarto o el quinto, ya perdí la cuenta. El culto público de adoración debe ceñirse a la siguiente orden apostólica. Todo debe hacerse decentemente y en orden. El culto público de adoración jamás será aceptado por Dios si se hace de una manera contraria a su palabra o incluso si se hace conforme a su palabra de una manera desordenada. Hermanos, adoramos a Dios, hagámoslo con excelencia. Oh, mis amados, ahora sí termino diciendo, nos congregamos para eso, para adorar a Dios no como queremos, no como nos parece, no como nos gusta. Precisamente la adoración a Dios es una rendición de nuestro ser y junto con la rendición de nuestro ser, rendimos nuestros gustos, nuestras preferencias para adorar a Dios conforme lo que Él nos ha ordenado. Recordemos, hermanos, recordemos que el deseo o la voluntad del Padre respecto a la adoración a Él la encontramos en la segunda parte del versículo 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, quiera Dios
darnos la gracia para que cada vez que nosotros nos congreguemos para adorarle, Él encuentre esa adoración en nosotros, esa adoración que le place, esa adoración espiritual y no carnal, esa adoración bíblica conforme a la verdad y no mundana y vulgar. Y siempre, hermanos, Dios es espíritu. Y ese Dios que es espíritu demanda que nuestra adoración brote de nuestros espíritus y no necesariamente de instrumentos o de algo que nosotros podamos hacer. La adoración verdadera que debemos rendirle cuando nos congregamos como iglesia es espiritual. Quiera pues el Señor, hermanos, usar este mensaje para edificación nuestra, quizás para beneficio de alguien que nos escucha, pero principalmente para edificación de la iglesia local.